¿Ordena la Biblia que los cristianos diezmen? Y si es así, ¿es el 10% lo requerido, como lo expresa el Antiguo Testamento? ¿Para qué es el diezmo y qué pasa si uno no diezma? Muy bien, amigo oyente. En este video estaremos respondiendo a todas estas preguntas, ya que hoy en día muchas personas están confundidas con el tema del diezmo, y a través de este estudio aclararemos todas tus dudas. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. ¡Empezamos! El diezmo es una de las doctrinas más cuestionadas, hasta ha llevado a fuertes discusiones teológicas, y a la vez es un tema donde hay inmensa cantidad de preguntas. Unos dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, por tanto, no se debe diezmar. Algunos dicen, el diezmo terminó con la muerte de Cristo. Otros dicen, con el nacimiento de Jesús se acabó. Otros dicen que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que tenemos que dar el diezmo. También se dice que el diezmo es un medio de estafa. Ante todos estos dichos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos para salir de todas estas hipótesis? Para todo esto tenemos que ir a la palabra de Dios. Solo ella tiene la respuesta correcta, aunque no nos guste. Amigo oyente, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Quién es el hombre para que apruebe o desapruebe lo que Dios dice? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Qué explicación le daremos a Dios cuando estemos enfrente de Él? Quiero decirle que todos aquellos que aman a Dios ponen en práctica todo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que, con la ayuda del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, vamos a desarrollar este tema para que cada hijo de Dios tenga un fundamento sólido, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dicho esto, empecemos con nuestro estudio. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El diezmo en el Antiguo Testamento era obligatorio, mientras que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, ahora se tiene que diezmar voluntariamente y con alegría, al dar. No lo dé con tristeza. Tampoco lo dé porque la persona lo necesita, sino porque usted ama a Dios. Y si no está dispuesto a obedecer a Dios, no lo haga, porque a Dios se sirve de corazón, voluntariamente y sin presión de nadie. Amigo oyente, hay que tener mucho cuidado de caer en el pecado de rebelión contra Dios, porque de la presencia de Dios nadie se escapará. Recuerda que a Dios no se le discute, a Dios se le obedece. Ahora bien, veamos el inicio del diezmo. La palabra propiamente dicha diezmo aparece en el tiempo de Abraham, aproximadamente en el año 1950 a.C., es decir, 400 años antes que se escribiese los primeros 5 libros del Pentateuco. Leamos Génesis capítulo 14 versículos 18 y 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es interesante ver que antes de existir la ley, el diezmo era algo usual en hombres temerosos de Dios. Abraham dio a Melquisedec el diezmo, y como veremos más adelante, Jacob prometió a Dios, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amigo oyente, el diezmo muestra un principio que alegra el corazón de Dios. Cuando amamos a alguien, invertimos nuestro tiempo y recursos en quién o en lo que amamos.
esto fue lo que hizo Abraham. Muchos dicen que solo se menciona esta ocasión del pasaje que hemos citado. Sin embargo, la Biblia no es exhaustiva, es decir, no nos cuenta absolutamente todo lo que sucedió en la vida de Abraham. Pero es suficiente para darnos cuenta que por lo menos una vez, y probablemente otras tantas no mencionadas, Abraham diezmó de sus recursos obtenidos. El diezmo es señal de que no somos dueños de los bienes recibidos, sino solo administradores. El problema es que nos hemos apropiado de los bienes de Dios. El diezmo, por lo tanto, no tiene nada que ver con legalismo, sino con la actitud de nuestro corazón. Aquel que haya reconocido y experimentado en su vida la riqueza de la gracia de Dios y tenga el deseo de seguir las pisadas del Señor, aunque a distancia, por nuestra debilidad, no preguntará con avaricia, ¿cuánto tengo que dar de mis ingresos? Sino que agradecido considerará, ¿cuánto puedo quedarme para mí de mis ingresos sin defraudar el dinero del Señor? En el Antiguo Testamento, encontramos a muchos hombres de Dios que diezmaron a pesar de que no era obligatorio. Sin embargo, ellos no se rehusaron a hacerlo y lo hicieron porque amaron a Dios, porque no se puede diezmar con alegría y reverencia si no se ama a Dios. Por eso el mismo Jacob, después de tener un sueño maravilloso, le hizo una promesa a Dios. Leamos Génesis capítulo 28, versículos 20 y 22. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora bien, tal vez nos preguntemos, ¿para qué hay que diezmar? Y la respuesta es, para el sostenimiento de la obra de Dios. Debemos tener bien en claro que los gastos que hay en la obra de Dios no los sostiene el gobierno, sino es a través de los diezmos y ofrendas de hermanos de buen corazón. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En este versículo encontramos una orden de parte de Jesucristo de predicar el Evangelio, y la pregunta es, ¿quién va a cubrir los gastos? Mis estimados oyentes, la obra de Dios avanza gracias a los hermanos y hermanas de buen corazón que contribuyen económicamente. Es muy importante saber que cuando damos para sostener la obra de Dios, la motivación con la que damos es muy prominente. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículos 2 y 4 que no debemos dar para que la gente vea o para recibir el reconocimiento de otros. Debemos dar de todo corazón motivados por el agradecimiento a Dios de haber recibido muchos favores que nos ha dado, porque le amamos a Él. Y anhelamos que su obra sea hecha, y es entonces cuando el Señor Jesús dice que nuestro Padre Celestial nos recompensará en público. Esa recompensa puede o no ser de provisión financiera, pero es evidente que dar con sinceridad y por amor hace que el Padre se alegre y desee bendecir a sus hijos. El cuidado de los siervos de Dios, los miembros de las iglesias, pocas veces entenderán las necesidades que tiene un pastor, un misionero o un evangelista, etc. Sin embargo, Dios sabe que cada uno de ellos tiene necesidad, tiene una familia. Por eso Dios les dio el diezmo a los levitas y sacerdotes para su sostenimiento, para que todos aquellos que servían a Dios pudieran dedicarse de tiempo completo al servicio a Dios y al pueblo. En Números capítulo 18, versículo 24 leemos, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Usted puede decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ya no es en el Nuevo Testamento. El principio, mi estimado oyente, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Leamos 1 de Corintios capítulo 9 versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan?
Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cabe aclarar que solo los que trabajan en la obra de Dios saben de los gastos que hay que asumir. Una cosa es ser un predicador sin responsabilidad, y otra cosa es estar en el campo de los hechos y afrontar los gastos que se presentan dentro de la obra de Dios. Mi estimado oyente, si usted busca un versículo en el Nuevo Testamento que hable del diezmo, específicamente no lo va a encontrar. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Jesús diezmó o no diezmó? Jesús fue judío y nació bajo la ley judía. Por eso es que Jesús, cuando fue al templo, presentó su ofrenda. Fue circuncidado igual que los otros niños. Los escribas y fariseos hubieran acusado a Jesucristo de no haber diezmado. Jesús recibió muchas acusaciones, de comilón, de endemoniado, de comer con los pecadores. Pero nadie acusó a Jesús de no haber diezmado. Pero no solo eso, sino también pagó los impuestos. Jesús dijo: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Jesús nunca dijo que no se tenía que dar el diezmo. Más bien, en Mateo capítulo 23, versículo 23 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. En este versículo Jesús no les está diciendo a los fariseos que no deben diezmar porque están en la gracia de Dios. Lo que el Señor les está diciendo que era necesario diezmar sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. En el Antiguo Testamento había dos maneras de dar el diezmo. Número 1, en dinero. Cuando era muy lejos el camino para llevar los animales y los productos al lugar indicado, se vendía y se daba en dinero, tal como alude en Deuteronomio capítulo 14, versículos 24 y 26. Número 2, en animales y lo que producía de los sembríos. Los que estaban cerca al lugar indicado diezmaban del trigo, la cebada, etc., y de todo lo que tenían. Por eso en el Antiguo Testamento dice: «Honra a Jehová con las primicias de tus frutos». Ahora bien, en el tiempo de nosotros el contexto es diferente. Si bien es cierto que hay lugares donde siembran y crían sus animales y los miembros escogen de su ganado para dar el diezmo, pero esto no sucede en las ciudades. En las ciudades, las personas reciben un salario en efectivo. Entonces, mi estimado oyente, todos aquellos que sirven a Jesucristo de todo corazón tienen el deber de diezmar de sus animales, de sus cosechas y del dinero que reciben de su trabajo en agradecimiento a Dios por los bienes recibidos. Es una triste realidad que el diezmo lo dan solamente los miembros comprometidos con Dios. Los demás solo cuestionan y no dan nada porque están llenos de avaricia. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mis estimados oyentes, ¿acaso cuando usted contrata a una persona le dice trabaja y no te voy a pagar nada? El apóstol Pablo dice que cuando se llama a alguien a trabajar se le tiene que pagar un salario. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el obrero es digno de su salario. Es verdad que hay personas que dan mal uso del diezmo, eso es una triste realidad. Pero también hay hombres de Dios que se esfuerzan de todo corazón para que la obra de Dios avance. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 8 y 11 dice: ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. En aquellos días, se utilizaba el buey para quebrantar la mies tendida en la era.
para poder separar el grano de la paja. La era consistía en un espacio de tierra firme y limpia, a veces empedrado. Se colocaba al buey en un lugar donde caminaba en círculo sobre el trigo. Un trabajador lanzaba la paja al aire con una horquilla, y el viento separaba la paja y se la llevaba, y el grano entonces caía sobre la era. Ahora bien, ellos no le ponían bozal al buey que trillaba. ¿Por qué? Porque el buey estaba trabajando y uno debía permitirle comer mientras trillaba el grano, así es que no se le debe poner bozal. Esa es la manera como Dios mostraba su cuidado por los bueyes y por tal motivo dictó esa ley. La aplicación para este pasaje bíblico era que, figurativamente hablando, no se le debía poner un bozal al predicador, porque él debía ser alimentado, mantenido, para poder realizar su trabajo. Y con la conclusión de la ilustración de no poner bozal al buey que estaba trabajando para sus amos, Pablo aplicó ese principio a los pastores y maestros. Dios no solo cuida de los animales, sino que se preocupa por los predicadores. Por lo tanto, él, como apóstol que alimentaba espiritualmente a otros, tenía el derecho a ser alimentado materialmente. Pablo mencionó eso también en su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 6, diciendo que, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Si a algunos nos han dado bendiciones espirituales, riquezas espirituales, entonces debemos compartir con ellos las bendiciones materiales que ellos necesitan para su supervivencia. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué se cierran las iglesias? Y la respuesta es, porque no hay recursos económicos. El pastor tiene que trabajar para alimentar a su familia. Usted tiene que saberlo, no se puede hacer dos cosas a la vez, trabajar y pastorear. Y como pastor no lo digo porque no me guste el trabajo, al contrario, sí me gusta trabajar y el Señor es testigo de eso. El problema es que muchos no han entendido que es una bendición aprender a diezmar. Las iglesias cristianas se sostienen a través de los diezmos, ofrendas y donaciones de los hermanos de buen corazón que honran a Dios con sus bienes. Por eso, estimado oyente, si usted no ha diezmado, comience a poner en práctica lo que dice la Sagrada Escritura. En 1 Corintios, capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Todos los israelitas tenían el deber de traer los diezmos para que los sacerdotes y los levitas pudieran comer. Sin embargo, hoy en la actualidad hay muchas personas que están en contra del diezmo. Y si usted es uno de ellos, permítame decirle con todo respeto que usted no ama la obra de Dios. Aunque parezca exagerado, la obra de Dios no se mueve si no hay dinero. Mis estimados oyentes, el ministerio de Jesús fue sostenido gracias al aporte económico de muchas mujeres que contribuyeron con todo el amor la obra de Dios. Parece que los varones somos más mezquinos, aunque no todos. Me dirijo a los varones. Si usted hubiese estado presente en el tiempo de Cristo, ¿hubiera diezmado? ¿O también habría criticado a Cristo por el diezmo? Ahora bien, el texto que hemos citado dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay algo muy importante que debemos notar. El versículo no dice que se aprovechen del Evangelio. Debemos tener cuidado con el dinero que es de Dios. Se tiene que administrar correctamente con temor y temblor, porque un día tendremos que rendir cuentas a Dios de la forma como hemos utilizado el dinero. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 12 dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hay muchas iglesias que se han cerrado. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, es porque no hay dinero para pagar todos los gastos que hay dentro de la iglesia, tales como recibo de luz, agua, arreglos del templo, etc. Por eso es necesario que tenemos que contribuir a la obra de Dios. En Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Amigo oyente, no debemos olvidar que Dios es dueño de todo. En Salmos 89, versículo 11 dice: Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. En Ageo capítulo 2, versículo 8, también leemos: Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cada verdadero cristiano debe tener en mente que todo lo que tienes es de Dios: tu casa, tu carro, tu dinero, tu vida. El problema es que el ser humano se ha apropiado de los bienes de Dios y se hace dueño. Cierto autor dijo: misericordia antes que legalismo. Con esta afirmación, intentamos justificar que lo normal para los creyentes ricos es dar menos que el israelita más pobre. Con ese barniz teológico, lo que dicen en realidad es que Dios ha rebajado sus normas en cuanto a las ofrendas y que la gracia del Nuevo Testamento es más débil que la de la ley. Esta manera de ver las cosas es un insulto para la obra de Cristo que salva y capacita. Tenemos que probar nuestro corazón para ver si, al decir que el diezmo hoy ya no está en vigor, usamos la gracia meramente como salvoconducto para aferrarnos tanto más a las riquezas materiales. El Nuevo Testamento muestra claramente que los creyentes son llamados a estar más dispuestos a sacrificarse y a ser más generosos y no lo contrario. Mi estimado oyente, en algún momento vamos a morir. ¿De quién será todo lo que tienes? Y lo peor de todo, por ser tacaño y no haber apoyado la obra de Dios, por no diezmar tendrás problemas serios con Dios, y no sé qué explicaciones le vas a dar a Dios. Hay muchos cristianos que ni siquiera pagan los impuestos. Eso está muy mal. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19 dice: A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mis estimados oyentes, si a usted Dios le ha bendecido con riquezas, apoye la obra de Dios. Darle a Dios y a la obra de Dios significa estar sembrando, y si estoy sembrando, significa que un día se va a cosechar. Nunca podrá cosechar si primero no ha sembrado. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento un versículo que le diga que tiene que diezmar, pero tampoco lo va a encontrar que diga que no va a diezmar. Quiero decirles que no estamos pidiendo dinero a nadie. Antes era obligatorio, ahora es voluntario. Según usted haya prosperado. Dios les bendiga a todos aquellos hermanos que deciden honrar a Dios con sus diezmos y ofrendan voluntariamente. Mi querido oyente, aprenda a amar a Dios y honre a su pastor, y usted verá siempre la fidelidad de Dios. Ahora veamos los argumentos en contra del diezmo. Existen 4 argumentos que se usan en contra del diezmo. Número 1. El diezmo es un asunto del antiguo pacto con Israel. Los cristianos no estamos bajo ese pacto, por lo que no es para nosotros hoy, y el Nuevo Testamento no dice que debemos diezmar. Número 2. El diezmo nunca fue dinero. Era dar la 10ª parte del cultivo que se producía y de los animales que aumentaban. El alfolí mencionado en Malaquías capítulo 3 versículo 10 no era un platillo para recoger ofrendas, sino un almacén de granos o alimentos. Número 3. Se asume que el diezmo no era para los pobres, sino para los que tenían cultivos y ganado. Por eso está mal que hoy le pidan a la gente que son pobres que diezmen. Número 4. El diezmo no siempre se daba todo. También se podía consumir y comer, y era también para dar a los pobres, no siempre al templo. A estos argumentos respondemos de la siguiente manera. Número 1. Es cierto que no estamos bajo el antiguo pacto y que el Nuevo Testamento nunca nos manda a diezmar, pero tampoco nos prohíbe diezmar, pero sí nos manda a dar conforme a lo que recibimos. Número 3. Aunque el diezmo era de los cultivos cosechados y de animales, estos animales y granos representaban las entradas económicas de la cultura judía.
Los granos y animales diezmados eran sus ingresos y sustento. Número 3. En el Antiguo Testamento existían 3 tipos de diezmo. En primer lugar, un diezmo permanente para los levitas y sacerdotes, destinado para sostener el servicio a Dios y para sostener a los que sirven a Dios y a sus familias de los levitas y sacerdotes. En segundo lugar, un diezmo para ir al templo una vez al año con la familia a adorar a Dios y comer en el templo. En tercer lugar, un diezmo cada tercer año para compartir comida con los extranjeros, los huérfanos, niños abandonados y viudas pobres. Entonces cada año había 2 diezmos, uno destinado a los levitas y otro para sufragar los gastos de viajar al templo una vez al año, y uno que se daba solo cada tercer año para los pobres. Cabe mencionar que existían varias temporadas de cosechas: trigo, cebada, higos, aceitunas y varias temporadas de nacimiento de crías de ganado. Asumimos que el diezmo se traía varias veces en el año, no solo una vez. De esta manera se mantenían alimentados los levitas y sacerdotes para poder servir. Es lo mismo que sucede en nuestro tiempo con los cristianos que practican el diezmo, dan al recibir sus ingresos mensuales o semanales. Como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. También podemos ver la oración del rey David para recolectar fondos para construir el templo. Dijo: «De lo recibido de tu mano te damos». Muchos de los ataques en contra del diezmo se basan en que buscan clarificar a los cristianos que el diezmo no era dinero y que se podía comer y disfrutar. Pero pensando que los demás cristianos son tan ignorantes en esto, ellos mismos pecan con ignorancia también, pues si se trata de ser exactos con lo que la ley de Dios pedía, no era solamente el diezmo. Además de esto, los israelitas ofrendaban a Dios en muchas otras ocasiones: las primicias de sus cultivos, el primogénito de sus animales, y varias otras ofrendas voluntarias y obligatorias que están enumerados en el libro de Levítico. Entonces nos preguntamos, ¿los que hoy denuncian el diezmo basado en estos argumentos, tienen el corazón de dar a Dios el diezmo de sus ingresos? ¿Son personas dadivosas y generosas que constantemente están pensando en ayudar a avanzar con sus ingresos la obra de Dios o ayudar a los pobres? Ahora bien, también hay que considerar por qué hay personas que no quieren diezmar. En la reciente oposición contra el diezmo existen generalmente 3 tipos de opositores. Número 1. Gente que ha sido explotada financieramente y está harta de la manipulación de falsos maestros o iglesias abusivas, que cada vez que van a la iglesia se la pasan hablando de dinero y todo el énfasis es en el dinero, en pactar, en que Dios reprenderá al devorador, etc. Nuestra sugerencia es que si estás en una iglesia así, busques otra iglesia con sana doctrina. Es verdad que tenemos que dar el diezmo al Señor, pero a la vez hay que tener cuidado con la manipulación que todo es dinero. Número 2. Por la avaricia que hay en el corazón. Mucha gente que más que apoyar la Biblia desea encontrar bases para justificar el no hacer algo que no quieren hacer, es por la avaricia y la mezquindad que hay en su corazón. Personas que lo que buscan al denunciar el diezmo es justificar su falta de generosidad, su falta de amor y su falta de fidelidad a Dios con los recursos que Dios les ha confiado. Número 3. Por la ignorancia. La falta de conocimiento para el desempeño de un deber ha llevado a decir que no se debe diezmar. La Biblia en muchas ocasiones llama a la ignorancia, la falta de discernimiento y entendimiento, y en la mayoría de los casos la relaciona con la necedad. Por eso la Escritura dice: «Mi pueblo se perdió por la falta de conocimiento». En Hechos capítulo 17 versículo 30 dice: «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Y para terminar, en conclusión, ¿el diezmo es bíblico, sí o no? El diezmo es definitivamente bíblico porque viene en la Biblia y fue instituido por Dios mismo. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿se debe dar el diezmo hoy en el tiempo de la gracia? ¿Hay algo que Dios pide del cristiano? La respuesta es que Dios sí pide que el cristiano dé con alegría y generosidad, pero podemos concluir sin temor a equivocarnos
que Dios sí espera que los cristianos demos con generosidad de los recursos financieros que hemos recibido. No debemos olvidar que la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. Hay gente que critica el diezmo como algo del Antiguo Testamento. Sin embargo, dar con amor y generosidad a Dios para su obra es un principio de Dios y del Nuevo Testamento. Cristo les dijo a los líderes de su época que diezmar era algo necesario siempre que no se olvidaran del amor y la misericordia. Muchos se preguntan, ¿por qué Jesús no habló del diezmo? Jesús no habló del diezmo con más detalles. Es porque ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Eso no significa que Jesús estaba en contra del diezmo, porque él sabía que en las Escrituras decían que se tenía que diezmar. Jesús más bien se centró en el plan de la salvación del hombre, pero veamos lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dice claramente que Él no ha venido para abrogar, anular, derogar la ley de Dios o los profetas, sino para cumplir lo que está escrito. Es decir, Jesús vino para enseñarnos a poner en práctica correctamente lo que dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, incluyendo el diezmo. Para terminar, mi estimado oyente, la lógica humana no funciona. Te va a decir, ¿cómo lo vas a dar? El diezmo tienes que darlo con fe. Esto es para aquellos que le son fieles y están dispuestos a obedecer a Dios. Nadie que dice que ama a Dios puede estar en contra de lo que Dios dice en la Biblia. Todo aquel que no está de acuerdo con la palabra de Dios es porque su corazón está lleno de rebeldía, desobediencia y avaricia. Amigo oyente, no contiendas con Dios tu Creador. No olvides que eres solo una criatura y no el Creador. Esto le sucedió a Lucifer y terminó arrojado de la presencia de Dios. Cumple con el diezmo, obedece lo que Dios dice y te irá bien. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga grandemente. Y conmigo será hasta un próximo video.